Un nuevo informe de Techo Chile reveló una difícil realidad para nuestro país. En los últimos 5 años, el número de familias que habitan en campamentos habría aumentado en un 41,6%. Y para conversar con mayor profundidad, sobre esta problemática, ya tomamos contacto con Valentina Latorre, que es la directora social de Techo Chile. Valentina, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a esta hora. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Bueno, estábamos leyendo las cifras de esta realidad que es preocupante cuando se suponía que estábamos avanzando en desarrollo, pero aumentan, no sé si me equivoco, en la cifra tú lo ratificarás, a un nivel de 2.000 familias en relación al año pasado. Sí, son 2.000 las familias que aumentan, llegando hoy día a una cifra de 38.770 familias viviendo en campamentos de nuestro país. Ahora, la problemática de esto, y tú lo señalas, es que es fácil entrar a vivir en un campamento con las condiciones en que se vive en un campamento, pero es muy difícil salir. Sí, bueno, nosotros vemos que la problemática tiene distintos factores que se conjugan. Como tú muy bien mencionabas recién, vemos que una familia con un factor detonante entra a vivir un campamento, precarización del empleo, la calidad de la educación, un caso específico de violencia dentro de la familia que hace que se tenga que ir una madre, por ejemplo, a un campamento, y que la política pública no permite que el proceso de salida de los campamentos sea efectivo y rápido. Entonces, entran más familias por año de las que estamos sacando de la situación de campamento. Sí, hay varias razones problemáticas y distintas también de acuerdo a la región donde se analice, tengo entendido. Estábamos hablando de precarización del empleo, estábamos hablando del alza del costo de la vida, por poner solamente algunos ejemplos, pero también un alto nivel de inmigrantes, que tengo entendido corresponde a la mayor creación de campamentos en zonas como Antofagasta o en regiones como Antofagasta. Sí, nosotros vemos que en específico en Antofagasta tiene que ver con migración, pero también vemos que, por ejemplo, en la región de los lagos aumentan los campamentos, que en la región metropolitana aumentan las familias viviendo en campamentos, y esto hace que nos desmarquemos solamente de la problemática de la migración y tiene que ver con características específicas de las familias que viven en las distintas regiones de nuestro país que hacen que esto vaya en aumento. Y desde ahí el factor común es que hoy día no es una prioridad el poder solucionarlo. Por ejemplo, en los lagos la crisis del salmón hace que muchas familias se vayan a vivir a campamentos hoy día. Sí, y en el sentido de las soluciones, o cómo se aborda la problemática de parte del gobierno en este caso, debería ser una política integral del Estado, pero de parte del gobierno, y está enfocado con las cifras que está trabajando actualmente el Ministerio de Vivienda en su repartición, la repartición que le corresponde, ¿está enfocado bien o el problema está creciendo más rápido de las soluciones que se están planteando? Yo creo que efectivamente es un problema que crece muy rápido, es muy dinámico, pero además hay distintas cosas que son importantes de poder establecer en un momento cero para poder terminar con las familias que viven en campamento. Primero, tener un catastro que efectivamente refleje la situación actual. Vemos que el catastro, como tú lo mencionabas, es del 2011, el último catastro que tiene el Estado. Entonces, ahí ya vemos que el universo con el que trabajamos, el universo que entendemos como familias que viven en campamentos, es menor que el que en realidad existe. Eso, y luego después de eso está también pensar cómo el derecho a la vivienda hoy día se sostiene desde el mercado en vez de ser una garantía para todas las familias de nuestro país. Esas son dos cosas que tenemos que cambiar a la base de lo que hacemos desde el Estado para poder terminar con esta situación. O sea, corregir, entiendo, las encuestas que miden también el nivel de pobreza. Actualizar las cifras que tenemos hoy día de familias viviendo en campamentos, solo desde tener ese universo efectivamente considerado en su totalidad, vamos a poder dimensionar y dar las soluciones pertinentes. Ahora, las soluciones pertinentes en lo inmediato, ¿cuáles son? Porque muchas de ellas van conectadas o directamente relacionadas con un nivel de desarrollo económico, de crecimiento de sueldos, como comentábamos anteriormente, por ejemplo. ¿Cuáles son las inmediatas en una situación como la que el país tiene en el día de hoy? A ver, nosotros en nuestro país somos un país que se define como en vías de desarrollo, pero que lamentablemente tiene una pobreza muy invisibilizada. Dentro de poco vamos a tener las cifras de la nueva CACEN y eso probablemente nos vuelva a marcar, tal como en la última, que muchísimo de la población, un quinto de la población en el caso de la última CACEN, vive en situación de pobreza. Entonces, primero considerar el tema de los campamentos como una problemática que tiene distintas dimensiones y esto significa que no solamente es de vivienda. Entonces, por ejemplo, poder tener una mesa interministerial de coordinación de las autoridades donde la problemática se aborde desde las distintas aristas. Esto no solamente es un problema del Ministerio de Vivienda.
Sí, desde las distintas aristas, pero como conversábamos anteriormente, y vuelvo a una pregunta que te hice antes, y es que si efectivamente estamos abordando el problema ya diagnosticado en un momento determinado, o estamos retrocediendo en relación a un avance que pudo haber en otro momento de la historia, donde se anunciaba el fin de los Que lo campamentos. primero que es muy importante, lo primero que hay que tener muy en claro es que esta problemática es muy dinámica. Entonces, los factores de configuración de un campamento en los 90 o los factores de configuración de un campamento hoy día van cambiando. Un campamento no se forma por un solo motivo. Entonces, eso es súper importante al momento de pensar en las soluciones. Y lo otro es que, si bien la política habitacional en Chile es muy agresiva en cobertura, es de las que tiene mayor tasa de cobertura en Latinoamérica, es una política que se centra netamente en eso. Entonces, por ejemplo, cuando vemos soluciones de vivienda que hemos dado desde el Estado a lo largo de la historia, como puede ser un emblema, Bajos de Mena, lo que vemos es que las familias han recibido hoy día la pesadilla de la casa propia más que el sueño de la casa propia, y eso apuesta por soluciones que no fueron dadas como debieron ser. Muchas de esas familias hoy día vuelven a vivir a campamento. Entonces, sí, hay que pensar la problemática, y por eso menciono lo de las distintas aristas, porque si es que solamente fuera vivienda, probablemente ya habríamos terminado con el déficit habitacional en Chile. Sí, me queda poco tiempo, Valentina, pero me gustaría ahondar en ese punto precisamente, porque es una pesadilla, efectivamente, una solución habitacional, o que se planteaba políticamente como una solución habitacional para terminar con los campamentos, y termina convirtiéndose precisamente en una pesadilla y obliga a muchos de ellos a volver a vivir en las mismas condiciones. Cuando nosotros pensamos en la solución en cuanto a la vivienda definitiva, tenemos que pensar también, por ejemplo, en la localización. Hoy día, desde los subsidios, hay factores que ponderan más puntos en el fondo, otorgando más dinero en el subsidio si es que hay una buena localización, ¿ya? Y eso quiere decir que haya acceso a servicios como educación, como salud para esas familias, ¿ya? Eso va a hacer que un proyecto sea más exitoso. Ahora, ¿cuál va a ser el problema con la localización? Que si es que esa localización de viviendas sociales se pone a competir en el mercado por ese mismo suelo, nunca va a ser competencia para una inmobiliaria que tenga más recursos. Entonces, por ejemplo, tener un banco de terrenos estatales donde se puedan construir viviendas sociales es una cuestión que nosotros consideramos fundamental hoy día en nuestro país, donde no entremos a competir por suelos de vivienda. Valentina Latorre, directora social de Techo Chile, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.